Noticentro 1, CMI. Sin gran discusión, aprobada en primer debate la reforma tributaria. Eliminados todos los micos. Aumenta impuesto a renta para empresas y se crea sobretasa a bancos. Empeora la situación económica de los hogares, revela el DANE. Más del 60% de la población de Bogotá se siente insegura en la calle. Corte ordena al Congreso reglamentar piso de protección social. Gobernador del Magdalena se va del país por amenazas. Procuraduría pide ampliar periodo de comisión de la verdad. Fuerte debate contra Mintic en comisión de la Cámara. Oposición pide su renuncia. La ministra dice que ha actuado con diligencia y transparencia. Se agotan vacunas en Bogotá. Solo hay para 3 días. Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena también con falta de vacunas. Retrasos en segundas dosis no afectarán inmunidad, dice viceministro de Salud. Gobierno asegura que escasez de vacunas se supera pronto. Llegarán 5 millones de dosis. Presidente Duque firma acuerdo en Corea para envasar vacunas en Colombia. Estallan esta noche disturbios en Usme, en el suroriente de Bogotá. Vías cerradas mañana en Bogotá por marchas de protesta. 10 millones de personas salen de centrales de riesgo. Habla senador David Barguil en Pregunta Yamil. En el mundo, Estados Unidos seguirá con evacuaciones en Afganistán más allá del 31 de este mes. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. En tiempo récord y sin modificaciones de fondo, las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno Nacional, que aumenta el impuesto a la renta para las personas jurídicas y que le impone una sobretasa al sector financiero, entre otras medidas con las cuales se busca recaudar 15,2 billones de pesos. Según el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el consenso que se logró es porque nadie puede oponerse a que haya, por ejemplo, una renta básica o también universidad gratuita para los sectores más necesitados. La meta de 15,2 billones de pesos se mantiene para segundo debate en las plenarias de Cámara de Representantes y Senado de la República. Esta reforma es una reforma que está centrada con el corazón en lo social, con el corazón en la gente. ¿Cómo se va a oponer uno a que 25 millones de colombianos hoy reciban, derivado de este proyecto y del presupuesto general de la Nación, un beneficio social? ¿Cómo se va a oponer uno a que el 50% de los colombianos tengan un apoyo de esta naturaleza? ¿Cómo se va a oponer uno a la educación gratuita como una política de Estado a largo plazo? ¿Cómo se va a oponer uno a que haya subsidio a la nómina en las empresas que se afectaron por el COVID, pero también aquellas que se afectaron por los paros y los bloqueos? Votaciones para una reforma tributaria como la vivida hoy del Congreso de la República pocas veces se han visto. 70 votos a favor y solamente 3 en contra de comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara de Representantes. ¿De dónde van a salir los recursos? 15,2 billones de pesos. En primer lugar, austeridad en el gasto público. Apretarse el cinturón como gobierno nacional para generar ahorros de hasta 1.9 billones de pesos. En segundo lugar, luchando contra ese cáncer de la corrupción en las finanzas públicas, que es la evasión fiscal, 2.7 billones por esa vía. Y el resto, desmontando parte de los beneficios de la Ley de Crecimiento del 2019, en el sentido solidario que ha expresado el sector empresarial de contribuir a lo social. Y un compromiso también del sector financiero con una sobretasa temporal de 3 puntos porcentuales en los próximos 4 años. El aumento del impuesto sobre la renta del 31 al 35% por parte de las empresas. Reducir el descuento tributario del ICA, que se reduce, se queda en el 50% y nos da 4 billones de recaudo. Solamente se le cobra el 20% de intereses y sanciones. Y eso aplica a nivel nacional, departamental y municipal, para todas las deudas tributarias. Según el gobierno y los ponentes, la reforma fue aprobada sin ningún mico. Centenas de proposiciones, 400 proposiciones, de las cuales se aceptaron 24 y parcialmente se acercaron cerca de 50. Que mejoraban la redacción, que cambiaban algunos términos. Esta reforma tributaria o proyecto de inversión social, como lo denomina el gobierno, pasa ahora a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes para aprobación en últimos debates.
El DANE reveló que la situación económica de la mayoría de las familias colombianas está peor que hace un año. Así lo demuestran los resultados del sondeo denominado Pulso Social. La encuesta Pulso Social realizada por el Departamento Nacional de Estadísticas arrojó que en julio más de la mitad de los hogares considera que la situación económica de su familia está peor o mucho peor, con un 59,3%. Las ciudades en las que un mayor número de jefes de hogar contestó que la situación económica está peor son Riohacha con el 80%, Barranquilla con 76,8%, Valledupar con 76,5%, Montería con 74,4% y Popayán con 71,5%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, también informó que ha aumentado la percepción de inseguridad, especialmente en Bogotá. En Bogotá, el 64,27% de jefes y jefas de hogar se sentían altamente inseguros o moderadamente inseguros de caminar solos o solas de noche en su barrio. Según la encuesta Pulso Social del DANE, más de 1.700.000 hogares pasaron de consumir 3 comidas diarias a 2 comidas. En otras noticias, la Corte Constitucional le ordenó al Congreso reglamentar el llamado piso de protección social que beneficia con seguridad social a los colombianos que ganan menos de un salario mínimo. La Corte acaba de tumbar o declarar inexequible el artículo del Plan de Desarrollo que creó el llamado Piso de Protección Social, un mecanismo que protege a los colombianos que ganan menos de un salario mínimo con aseguramiento en salud, un seguro inclusivo y vinculación al programa de beneficios económicos periódicos BEPS como protección en la vejez. Los efectos de esta decisión solo cobrarán vigencia a partir del 20 de junio de 2023 para no afectar durante todo este tiempo a los colombianos que ya gozan de este beneficio. La Corte le da un plazo al gobierno hasta el 20 de julio de 2023 para resolver qué hacer con quienes ya entraron a ese sistema y desde esa fecha en adelante desaparece de la legislación colombiana este artículo. Lo declara inexequible por cuanto no correspondía hacer un piso de protección social en un plan de desarrollo. La Corte advierte que el Congreso de la República deberá reglamentar este mecanismo de protección a través de un procedimiento legislativo ordinario. El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, salió del país por amenazas de muerte en su contra. El hecho se puso en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde el pasado 19 de agosto, el gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, se vio obligado a salir del país por amenazas en su contra. Según informaciones aportadas por la gobernación, una fuente altamente confiable les informó sobre un presunto plan orquestado por las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia con el propósito de asesinarlo. Ante la Fiscalía General de la Nación y en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue instaurada la denuncia. A solicitar medidas cautelares de protección para la vida del gobernador, el doctor Carlos Caicedo, que como se ha hecho público ha sido nuevamente objeto de amenaza de muerte, y esta vez por la organización criminal el Clan del Golfo. Los hechos también fueron puestos en conocimiento del presidente Iván Duque, a quien se pidió ordenar el refuerzo de la protección del gobernador y de su núcleo familiar. La Procuradora General Margarita Cabello le pidió a la Corte Constitucional que amplíe el periodo de operación de la Comisión de la Verdad por 7 meses. La Procuradora General ya envió su concepto a la Corte pidiéndole primero que le dé prioridad a la demanda que pide prorrogar el periodo de la Comisión de la Verdad que se vence el próximo 28 de noviembre y segundo solicitando que se prorrogue por 7 meses, es decir, hasta junio de 2022 el mandato. El padre Francisco de Rú ya le había pedido a la Corte que le concediera 7 meses más de funcionamiento para la elaboración de su informe final. Es importante reconocer que la pandemia y las distintas medidas adoptadas para enfrentarla impidieron el cumplimiento de los tiempos fijados para la ejecución de la misión constitucional de la Comisión de la Verdad, pues justo en las referidas regiones ocurrieron los casos más representativos del conflicto y no fue posible acudir a las mismas o establecer comunicaciones con sus habitantes dentro de los plazos programados inicialmente.
La Presidencia de la República y el Ministerio de Justicia fueron las únicas autoridades que en este proceso no se pronunciaron en favor de prolongar el mandato de la Comisión de la Verdad. La ministra de las Tecnologías de la Información, Karen Abudinem, pidió a la Comisión de Disciplina Judicial investigar al juez que adelantaba el estudio de una tutela sobre el cuestionado contrato para llevar Internet a zonas rurales. En menos de 24 horas, el juez cambió su veredicto sobre la caducidad del convenio. El juez municipal de Puerto Colombia Atlántico, Alberto Espino, centró la atención del escándalo por el contrato del Ministerio de las Comunicaciones para llevar Internet a zonas rurales. La razón, el juez inicialmente decretó una medida cautelar con la que suspendía todos los trámites hechos por el gobierno para decretar la caducidad del contrato suscrito con la Unión Temporal de Centros Poblados, pese a que se conoció la falsificación de documentos. Sin embargo, en menos de 24 horas y luego de que se anunciaran posibles acciones disciplinarias, el juez cambió totalmente su decisión y ahora rechazó la tutela presentada por los contratistas. Adicionalmente pidió que el caso sea asumido por otro juez. Remitir al juez civil de Barranquilla para que conozca la presente acción de tutela. La ministra de las Comunicaciones pidió investigar disciplinariamente al juez. Entre tanto, en un segundo debate de control político contra la ministra de las Tecnologías y las Comunicaciones, Karen Abudinem, congresistas de la oposición le pidieron que renuncie por considerar que fue negligente al otorgar ese billonario contrato para llevar Internet a zonas rurales más apartadas de Colombia. Antes de la moción de censura, que será el viernes 3 de septiembre contra la ministra Karen Abudinem, hoy la funcionaria enfrentó un nuevo debate en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Debate en el que expresó que todo se hizo transparentemente en el ministerio en la adjudicación de un billonario contrato para llevar Internet a las zonas más apartadas del país. Ningún proponente ni ningún ciudadano durante 6 meses que estuvo publicado en el SECOP 2 hizo ningún comentario frente a la garantía. La verdad da tristeza, ministra. Aquí sí salgo más convencido de su responsabilidad política y administrativa. Usted le echa la culpa a la ciudadanía, cuando la culpable es usted como cabeza del ministerio, no es otra cosa. Usted es la culpable como cabeza del ministerio. Y la ministra reiteró lo que dijo ayer en la Comisión Sexta del Senado, que el ministerio fue engañado. Esto ha sido una trampa que nos han tejido a nosotros, los funcionarios públicos, y se lo digo de verdad, mirándolo a los ojos. Y aquí les quiero decir algo, si hay funcionarios involucrados, tendrán que decir los entes de control quiénes son y la fiscalía, quiénes son esos funcionarios involucrados. Sin embargo, el Partido Verde, citante del debate, le pidió la renuncia. Políticamente y administrativamente usted sí es responsable por la negligencia que tuvo en verificar bien qué tipo de empresas están contratando, en verificar bien las pólizas y en verificar bien todo el proceso que hoy tiene a miles y millones de niños desconectados, y hoy esa platica se perdió, porque lo que usted menciona, que está en los bancos, más lo que suma que está por ahí en un lote, quién sabe qué cosas viejas, suman 30.000 o 40.000, no sé, hay plata perdida. Usted no siga engañando a los colombianos, haciéndose la víctima, haciéndose que todo va a mis espaldas. No, usted es la responsable. A la ministra la respaldaron los partidos de gobierno. Expertos en contratación estatal consideran que el Ministerio de las Tecnologías de la Información tiene que abrir una nueva licitación pública para adjudicar el convenio por $1 billón para llevar Internet a zonas rurales. La ministra de las Comunicaciones, Karen Abudinem, anunció que la empresa ETV se quedaría con el contrato para llevar Internet a zonas rurales, luego de que se decretara la caducidad del convenio que inicialmente fue suscrito con la Unión Temporal de Centros Poblados por $1 billón. Expertos creen que el ministerio tiene que hacer una nueva licitación pública para que se presenten todos los interesados. No existe bases legales para que el MINTIC otorgue, adjudique directamente a la Unión Temporal de ETV la ejecución de este contrato. Y eso va a generar muy posiblemente procesos y demandas contra ese proceso de adjudicación. ETV logró la segunda calificación después de Centros Poblados. Sin embargo, para los abogados, el proceso de contratación tiene que hacerse desde cero. Se agotan las vacunas contra el COVID en Bogotá. Los biológicos existentes alcanzan para solo 3 días.
En Bogotá solo quedan 120.000 vacunas disponibles que se acabarán en 3 días. De no tener más la entrega de más vacuna en la ciudad, pues tendríamos en este momento procesos de vacunación para primeras dosis suficiente hasta el día sábado. La Secretaría de Salud confirmó que ya no hay biológicos de Moderna ni Sinovac para segundas dosis. En este momento hay 396.000 personas con el esquema incompleto. Continuamos teniendo dificultades para completar los esquemas de vacunación y le pedimos a la comunidad que esté tranquila y que esté atenta a la información que se esté brindando. Las vacunas disponibles se aplicarán en 25 puntos, primeras y segundas dosis con AstraZeneca y Pfizer. Son los grandes puntos de concentración que hemos tenido las últimas semanas, la mayoría de ellos, y los horarios extendidos la mayoría estarán funcionando de 7 de la mañana a 8 de la noche. La Secretaría además solicitó al Ministerio de Salud autorizar el uso de las vacunas Pfizer para primeras dosis, con el fin de continuar avanzando en el plan de vacunación. En las principales ciudades del país la situación es similar a la de Bogotá. Escasean las vacunas, faltan biológicos para primeras y segundas dosis. En Medellín continúa suspendida la aplicación de segundas dosis de vacunas Moderna y Sinovac debido a que no hay biológicos. Solo hay disponibilidad para primeras dosis. Se necesitarían más de 40.000 dosis para las personas que ya tenían agendada la segunda aplicación en Medellín. A la fecha, 1.742.833 personas han recibido la vacuna contra el COVID-19, de las cuales 700.871 cuentan con ambas dosis. Sin embargo, las autoridades de salud están a la espera de más biológicos de Sinovac para continuar con el normal proceso de inmunización en Cali. En la ciudad hay biológicos de Pfizer para mayores de 15 años y mujeres embarazadas. Según la Secretaría de Salud, la ciudad no cuenta con vacunas de Sinovac y hoy se cumplen 28 días desde que se aplicaron las primeras dosis de Moderna. Sin embargo, no se ha recibido un nuevo lote de este biológico para completar los esquemas de vacunación. Ante lo anterior, el Departamento Administrativo de Salud pidió a la ciudadanía no acudir a los puntos de vacunación en busca de estos biológicos, esto con el fin de evitar aglomeraciones y traumatismos. 48 horas cumplió Barranquilla sin vacunas Sinovac y Moderna. Por la falta de biológicos, el distrito se vio obligado a suspender la aplicación de las segundas dosis de estos laboratorios a las personas que están pendientes de cumplir sus esquemas de vacunación. Y el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, afirmó que los retrasos en la aplicación de segundas dosis de vacunas de Sinovac no afectarán la inmunidad esperada. El Ministerio de Salud atribuyó las demoras en la aplicación de segundas dosis de la vacuna de Sinovac contra el COVID-19 a retrasos en los despachos por parte de la farmacéutica. El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, pidió paciencia a quienes todavía no han podido colocarse el esquema completo de Sinovac. En estos días se nos han vencido algunas vacunas de la farmacéutica Sinovac para segunda dosis y que tenemos programación de vencimiento en los días siguientes. Esto genera porque hemos tenido retrasos en la entrega de algunos de estos biológicos. Ya estamos trabajando a través con la estrategia COVAX. El viceministro Moscoso aseguró que, a pesar de los retrasos, no hay riesgo en la postergación por algunos días de la aplicación de la segunda dosis. La Asociación Colombiana de Infectología hizo un llamado al gobierno para que agilice la consecución de las vacunas. El gremio médico advirtió que el plazo máximo para la aplicación de segundas dosis es de 3 meses. En diálogo con Noticentro 1 CMI, el presidente de la Asociación Colombiana de Infectología, José Millán Oñate, explicó cuál es el tiempo límite establecido para la aplicación entre primeras y segundas dosis, en medio de la escasez de vacunas de Sinovac que se registra en el país. El tiempo máximo de intervalo entre estas dosis dependerá de las vacunas, pero en términos generales se podrían diferir estas segundas dosis hasta 90 días. El gremio de los infectólogos le hizo un llamado al gobierno nacional para resolver la falta de vacunas. La necesidad de continuar el proceso de vacunación y además de administrar terceras dosis en un grupo muy específico de la población, a continuar en la búsqueda de este biológico a nivel mundial.
La recomendación de los infectólogos es encontrar las vacunas y aplicarlas en el menor tiempo posible. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, indicó que las empresas privadas están en disposición de ayudar a suplir la emergencia por falta de vacunas contra el COVID-19. El sector privado, que había adquirido vacunas para inmunizar a más de 1 millón de sus trabajadores a través de la ANDI, está explorando las alternativas para suplir de manera temporal la falta de vacunas que se presenta para el resto de la población. Las empresas colombianas están dispuestas a apoyar a la población en este momento también para lograr efectivamente poder salir de esta emergencia. Buscaremos la forma por la cual, bien sea bajo la modalidad de préstamo o bajo la modalidad de eventuales donaciones de saldos sobrantes o no utilizados por parte de las compañías que lo han adquirido. El presidente de la ANDI informó que se está trabajando con el Ministerio de Salud para la reglamentación de una posible donación o préstamo de las vacunas contra el COVID-19. Colombia tiene hoy un déficit de 400.000 vacunas contra el COVID, pero el problema quedará superado en el curso de las próximas horas con 200.000 dosis que prestará la empresa privada y 390.000 que llegaron hoy al país. Así lo asegura el secretario general de la Presidencia, Víctor Muñoz. En las próximas 2 semanas, Colombia recibirá más de 5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Hoy llegaron 390.000 vacunas de Pfizer. En las próximas horas vendrán 2 millones de dosis de Sinovac del convenio COVAX, 950.000 dosis de Moderna, 2 millones de Janssen. En total, 5.340.000 dosis. Hasta hoy han llegado al país 36.331.784 dosis adquiridas por el gobierno y 2.100.000 compradas por el sector privado, para un total de 38.431.784 dosis. Y muy importante también mencionar que en este momento Colombia ha adquirido cerca de 75 millones de dosis, ha recibido 6 millones de dosis de donación y esto nos permite garantizar el cumplimiento absoluto del Plan Nacional de Vacunación. Además, el gobierno tiene listo el acuerdo con las farmacéuticas para la adquisición de una tercera dosis en caso de que se autorice. Hoy ya están precios, volúmenes, posibilidad de distribución, digamos que en las negociaciones prácticamente listos. Estamos a la espera que nos indique el comité de vacunas cuántas son para poder cerrar este proceso. La emergencia sanitaria será prorrogada la semana entrante por varios meses en un anuncio que hará el presidente Duque. En un hecho insólito, en Cali, un hombre se ha vacunado 7 veces contra el COVID-19. El hombre de 60 años llegó hasta los centros de vacunación y recibió 7 biológicos de diferentes laboratorios sin presentar hasta el momento efectos adversos. Es un adulto mayor que probablemente tiene dificultades de memoria o no ha logrado comprender. Él escucha que hay que irse a vacunar y él se va a vacunar. Y nadie le pregunta si ya se ha vacunado antes, él va por su vacuna y le ponen su vacuna. Hasta que un día encuentran un duplicado, le preguntan si tiene un carnet y él saca de su billetera 7 carnets muy organizados. Según las autoridades de salud, adelantan un plan para digitalizar los consentimientos de vacunación y de esta manera tener mayor control sobre las dosis aplicadas en la ciudad. Colombia ingresó hoy oficialmente al Instituto Internacional de Vacunas de las Naciones Unidas y llegó a un acuerdo con una farmacéutica coreana para envasar y distribuir para la región los biológicos contra el COVID-19. Así lo anunció el presidente Iván Duque desde Seúl. En cumplimiento de la visita de Estado que el presidente Duque realiza a Corea, se formalizó hoy la adhesión de Colombia al Instituto Internacional de Vacunas de las Naciones Unidas. Colombia se va a hacer miembro de este instituto y eso quiere decir que Colombia va a participar con su comunidad científica en el desarrollo de vacunas contra el dengue, el chikungunya y otras enfermedades tropicales. Además, Colombia firmó con una farmacéutica coreana un acuerdo de intención para que el país pueda producir vacunas contra el COVID. Llegamos con capacidad científica, llegamos también con cooperación del sector privado y el sistema de salud, y yo creo que esto nos permite acceder a una de las cunas del conocimiento en materia de vacunas y nos tiene que llevar también a un eventual desarrollo potencial de vacunas contra el COVID-19 en nuestra región. Colombia se ofreció para que la farmacéutica coreana realice estudios clínicos en desarrollo de una nueva vacuna contra el COVID.
Y Colombia reportó una nueva reducción en los contagios con COVID-19. Los decesos aumentaron levemente en el conteo diario. Este ha sido el comportamiento del número de fallecidos por COVID-19 en los últimos días, mientras el sábado se registraron 98 decesos, el domingo 95, el lunes 99, el martes 73 y hoy 86 víctimas. El Ministerio de Salud confirmó hoy 2.448 nuevos casos de coronavirus, cifra inferior a los 2.467 reportados ayer. Las regiones y ciudades con más casos nuevos son Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cartagena y Barranquilla. Desde que inició la pandemia han fallecido 124.474 personas en Colombia y se han recuperado más de 4.727.000. La reactivación económica del país avanza a buen ritmo. De acuerdo con el superintendente de Subsidio Familiar, Julián Molina, de los 606.000 empleos formales que se perdieron por cuenta de la pandemia, ya han sido recuperados más de 500.000. De acuerdo con el superintendente de Subsidio Familiar, las cajas de compensación tienen hoy afiliados 9.460.000 colombianos y la recuperación del empleo formal tras la pandemia ha sido del 83%. Las cajas reportan un aumento del 83% de todo el empleo que se ha perdido en tiempos de pandemia. En efecto, podemos nosotros mirar los datos. Para marzo del año pasado a junio del 2020 se perdieron más o menos 606.000 empleos. Hoy la recuperación llega al 83%, es decir, hemos recuperado 506.000 empleos. Dice el superintendente que la apertura económica ha logrado este efecto y que a pesar de la pandemia y que los colombianos deben seguir cuidándose, el empleo formal va a seguir recuperándose. Las autoridades meteorológicas lanzaron una alerta en San Andrés ante la inminente llegada de una depresión tropical al archipiélago. Según el IDEAM, se están registrando fuertes tormentas eléctricas en el Mar Caribe Nacional, con especial atención en el occidente y la isla de San Andrés. Una onda tropical en el Caribe puede estar afectando las condiciones climáticas del archipiélago. El IDEAM continúa monitoreando el tránsito de una nueva onda tropical que se localiza al nororiente del Mar Caribe colombiano. Esta onda se seguirá desplazando hacia el occidente-noroccidente del Mar Caribe colombiano. El IDEAM también reporta difíciles condiciones de clima en la región pacífica, en el norte de la región andina y en parte de la Orinoquía. Estallaron esta noche disturbios en Usme, localidad del sur oriente de Bogotá. Ahí está William Parra. Buenas noches, William. ¿Qué es lo que está pasando y por qué? Hola Claudia, muy buenas noches. Pues se cumplen 5 horas y media de los enfrentamientos que se han dado aquí en la calle 81 Sur con Avenida Caracas. Este es el sector de Santa Librada, podemos decir la entrada, la puerta de entrada hacia Usme, aquí en el sector de Yomasa. De acuerdo con la información que nos ha entregado de manera oficial la Secretaría de Gobierno, hay 16 personas que han sido detenidas durante este día, durante esta jornada de enfrentamientos entre el ESMAD y los integrantes de la primera línea y manifestantes en este sector del sur de Bogotá. Precisamente de esos detenidos podemos ver unas imágenes de un joven que es golpeado por el ESMAD y que es detenido y que ha sido trasladado a la URI de Ciudad Kennedy. Son 9 heridos de la sociedad civil los que se reportan a esta hora en este nuevo día de escaramuzas que se registran aquí en el sur de Bogotá. Entre los detenidos se encuentra un ciudadano italiano que corresponde al nombre de Silvio Ginaneschi. El ciudadano italiano se encontraba en este sector del sur de la ciudad, aquí en Usme. Aparentemente, dicen algunos de los habitantes de ese sector, se trataba de un artista plástico que estaba tratando de hacer aquí con los integrantes de las manifestaciones algún performance. De igual manera, algunos integrantes de la comunidad nos explican que estos enfrentamientos, estas manifestaciones se iniciaron luego de que algunos representantes de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Secretaría de Gobierno habían quedado de llegar hasta este lugar para dialogar con los integrantes del movimiento Primera Línea y también con los integrantes del comercio de este sector que pues se han visto afectados justamente por las manifestaciones y por los continuos
continuos enfrentamientos que se han registrado aquí en este sector del sur de Bogotá. La no presencia de estos funcionarios fue lo que prendió la llama para que se iniciara esta protesta, una protesta que se da justamente un día antes de volver a presentarse a partir de mañana nuevas manifestaciones en el marco del paro nacional. A esta hora aquí hay una tanqueta del SMAT, hay 2 escuadrones del SMAT, el último llegó hace escasos minutos y pues se han presentado enfrentamientos que se pueden calificar de moderados aquí en este sector desde las 3 de la tarde. Con estas imágenes del SMAT y lo que está sucediendo a esta hora aquí en la calle 81 Sur, Avenida Caracas, nos despedimos y continúen ustedes, compañeras, con más información en Noticentro 1 CMI. William, muchísimas gracias. Y mañana se vivirá una nueva jornada de marchas en Bogotá y en diferentes ciudades del país convocadas por el Comité Nacional del Paro. En la capital habrá 5 puntos de concentración. Las autoridades aseguran que no permitirán bloqueos. A las 9 de la mañana empezarán las concentraciones en Bogotá, en una nueva jornada convocada por el Comité Nacional del Paro. Para expresar nuestro rechazo a la reforma tributaria que pretende congelar los salarios de los empleados por 10 años. No tenemos razones de alarma, simplemente llamamos a los ciudadanos a que hagan su protesta pacífica. Tenga en cuenta los puntos donde se prevé problemas de movilidad. Habrá afectación en toda la carrera séptima, desde el Parque Nacional hacia el sur. También en el barrio Lucero, en Ciudad Bolívar. En Betania, en Bosa, el Portal Américas, Usme y Suba, y en la Plaza de Bolívar, a donde llegarán las movilizaciones. Como gobierno, y es la instrucción del señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, no habrá ninguna tolerancia frente a acciones violentas, frente a acciones que pretendan poner en riesgo la vida de los colombianos. En el centro, entidades oficiales y algunos comercios blindaron sus fachadas de cara a las marchas. Un día de marchas tumba la economía de una manera muy importante. El 80% de las ventas se pierden. Habrá vigilancia especial en los portales de Transmilenio, sobre todo en Usme, Suba y Kennedy. El ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, pidió prudencia a los promotores de las marchas de mañana y mantener las medidas de bioseguridad en los recorridos. El ministro del Trabajo convocó a las centrales obreras a mantener un diálogo social y dijo que no deben olvidar que con las últimas manifestaciones el pico de la pandemia aumentó notoriamente en Colombia. Le pedimos que mantengan todo el tema de bioseguridad, evitar muchas aglomeraciones. Estamos yendo bien en los temas de salud, evitemos este tipo de temas. Y advirtió que está claro que el gobierno no tolerará desmanes en las protestas, ni infiltrados ni actos vandálicos. Por eso siempre pedimos que sean pacíficas y esos actos definitivamente la fuerza pública tiene que actuar y para eso los alcaldes tomarán las mejores decisiones. El ministro insistió en que el gobierno está abierto a las peticiones de las centrales obreras, pero que éstas deben entender que el Congreso de la República juega un papel fundamental para las pretensiones sociales que reclama el país. El coordinador de estudios del COVID en Colombia, Carlos Álvarez, aseguró que las aglomeraciones que podrían darse en las marchas de mañana son inconvenientes en momentos en los que se ha detectado la presencia de la variante Delta en el país. Horas antes de que se realice una nueva jornada de protesta convocada por el llamado Comité de Paro, el coordinador de estudios COVID-19 en Colombia, Carlos Álvarez, advirtió que no es conveniente propiciar aglomeraciones teniendo en cuenta que ya está circulando la variante Delta del coronavirus en varias regiones del país. En este momento no es conveniente porque al final eso va a permitir que circulando la variante Delta puede aumentar nuevamente el inicio de casos y definitivamente pues no estaríamos exentos de una nueva ola epidémica. Entre tanto, los organizadores de las protestas de mañana pidieron a quienes tengan sospecha de contagio de COVID-19 o comorbilidades que se abstengan de salir a marchar. Las aseguradoras del país, entre tanto, revelaron que las reclamaciones por hechos de vandalismo en medio de las marchas se acercan a los 242.000 millones de pesos. Los daños provocados por disturbios, bloqueos y protestas violentas en los últimos meses le han costado caro a la industria aseguradora, que enfrenta multimillonarias reclamaciones de acuerdo con los cálculos y el reporte entregado por el presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez. En total, los bienes afectados ascienden a 241.000 millones de pesos, de los cuales 154.000 son bienes del sector privado y 60.000 millones corresponden a bienes públicos.
Por los disturbios, según Fasecolda, se han afectado más de 5.100 pólizas de seguros. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, criticó la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de conceder una amnistía general en el país. En una diligencia ante la Comisión de la Verdad, el expresidente Álvaro Uribe mencionó que Colombia necesita una amnistía general. La propuesta desató un gran debate jurídico y político y hoy el fiscal Francisco Barbosa se refirió a esta iniciativa. Yo me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia. Yo me opongo porque va en contra del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario, de las diferentes normas internacionales que se han planteado y al mismo tiempo deslegitima la labor de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia. El jefe del ente acusador dijo que la propuesta va en contra de los tratados internacionales. No puede permitir que cualquier persona que viole derechos humanos y derecho internacional humanitario en el territorio nacional se limpie la cara con una amnistía total. El fiscal habló sobre este tema en el Congreso, donde se debate un proyecto de ley para hacer cambios a los acuerdos de rebaja de pena para las personas procesadas. En el Chocó, más de 15.000 indígenas están atrapados en medio de los constantes enfrentamientos entre grupos ilegales en esa zona del país. La situación más crítica se vive en la región del Alto Baudó, donde miles de indígenas están confinados e incomunicados por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. Hay amenazas, hay heridos con armas de fuego a los dirigentes indígenas. Es una situación muy grave, muy compleja y muy lamentable. Este hecho se suma a los constantes desplazamientos y amenazas en contra de los indígenas en la zona pacífica. Los confinamientos, los desplazamientos, las amenazas, las explosiones de las minas antipersonales que afectan de manera grave, digamos, a las comunidades y comuneros. Esa es la situación que está ocurriendo de manera permanente. La organización indígena hizo una petición al ELN y al Estado. ¿Cuándo se presta para la firma de un acuerdo humanitario que proteja a la población civil? Además, pidieron la intervención de la Cruz Roja Internacional para atender a personas heridas. Las autoridades investigan los hechos en los que fue asesinado un concejal del municipio de Zaragoza, en Antioquia. Mayron Javier Chaverra, concejal del municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño, fue asesinado por sicarios que ingresaron hasta su vivienda y le dispararon. Las autoridades investigan las causas del crimen. En el municipio se convoca un consejo de seguridad con la presencia del señor comandante del departamento. Asimismo, se designa un grupo especial del Cuerpo Élite de Investigación Criminal y un personal de inteligencia para dar con la captura de los responsables de este lamentable hecho. Según las autoridades, el concejal no tenía amenazas de muerte. La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció que el gobierno indemnizará a más de 5.000 víctimas del conflicto armado que residen en el exterior. En un encuentro virtual que sostuvo hoy con víctimas del conflicto que residen en el exterior, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez anunció la indemnización de 5.451 compatriotas que tuvieron que salir del país, aunque reconoció que el gobierno tendrá que hacer más para atender con escasos recursos las necesidades de los afectados por la violencia. Los recursos, sabemos, siempre son modestos, tenemos desafíos operativos grandes que requieren la concurrencia de todos, pero estamos trabajando en ellos y eso es lo más importante que quiero que sepan las víctimas que están domiciliadas en el exterior. En los 3 años del gobierno Duque, la Cancillería ha tomado 2.132 declaraciones en el exterior de hechos victimizantes. A raíz de esto, 25.920 personas fueron incluidas en el registro único de víctimas, dijo la vicepresidente. La Contraloría General reportó la reactivación de 3 importantes obras con recursos de regalías que salieron de la categoría de elefantes blancos. La Contraloría confirmó que 3 proyectos ya dejaron de ser elefantes blancos. Ejemplo de esto es el avance en un 91% en las vías de San Jacinto del Cauca en Bolívar, que debían entregar en 2018, y la reactivación de la construcción de la malla vial en el municipio de Puerto Gaitán Meta por 21.000 millones de pesos. Debió terminar en el año 2018 y lo encontramos vencido, pero gracias a la voluntad, estas vías finalmente terminaron. También un escenario deportivo en el municipio de Rondón de Boyacá por 780 millones.
Tendría que terminar en el 2020, fue suscrito en el 2019, estaba suspendido por mucho tiempo y gracias a la alerta y a las mesas que realizamos se pudo reactivar. Esta semana recibirán otros 3 proyectos en la costa caribe. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, anunció la puesta en marcha de un pacto por la legalidad y la aplicación de medidas para combatir el contrabando. Se trata de un pacto por la legalidad suscrito por 250 empresarios en el país con el fin de llegar al mayor número de comercios de licores y cigarrillos para que estos entren en la formalidad y vendan productos de calidad. El programa Zonas de Comercio Legal es una de las líneas estratégicas para combatir el contrabando que en sus cifras más recientes dejan pérdidas por más de $1 billón de pesos, recursos que van para el sector salud. Para poder comprometernos con los consumidores del país a vender de manera legal estos importantes productos, fuente de ingresos especialmente para las tiendas, para los supermercados y para muchas otras compañías. El pacto empresarial se adelantará en 8 ciudades del país, entre ellas Bogotá, Cali y Barranquilla. El presidente de Sintra Carbón, Igor Díaz, denunció una masacre laboral por parte de la multinacional minera Prodeco. La denuncia fue hecha este miércoles al señalar que de la plata de personal de 2.600 colaboradores, 1.937 trabajadores han sido despedidos arbitrariamente, lo que representa el 75% de la fuerza laboral. Que por favor actúen frente a estas multinacionales. No puede ser posible que el gobierno nacional siga siendo arrodillado ante los intereses de las multinacionales. Por su parte, la compañía desmiente que se esté dando una masacre laboral y señala que se viene implementando un plan de retiro voluntario. A la fecha estamos en el proceso de devolución de la infraestructura minera a la Agencia Nacional de Minería. Como consecuencia de la terminación definitiva de operaciones mineras, los requerimientos de personal se han reducido sustancialmente, razón por la cual se han desarrollado planes de retiro voluntario para nuestros empleados. Prodeco realiza operación de carbón en La Jagua y Calenturitas, en la costa caribe colombiana. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,11% a 1.329 puntos. La acción de Protección fue la que más subió, con una valorización de 9,09% a 120.000 pesos. La acción de Mineros fue la que más bajó, con una pérdida de 1,99% a 3.690 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecolcap, al movilizar más de 16.000 millones de pesos, con una variación negativa de 0,55% a 13.440 pesos. El empresario y constructor Pedro Gómez Barrero recibió la medalla al mérito empresarial por su labor en favor del desarrollo del país. Como un victorioso de la vida, Pedro Gómez Barrero recibió un nuevo reconocimiento a su labor como profesional, como constructor, pero sobre todo como una persona que lo dejó todo en el desarrollo del país. El Centro Comercial Andino en el norte de Bogotá y una de sus principales obras fue el escenario donde se hizo el reconocimiento a Pedro Gómez, acompañado de su familia, amigos y personalidades del mundo económico. La medalla al mérito empresarial fue parte del reconocimiento. Estábamos en mora de hacer el reconocimiento a don Pedro Gómez, ya que ha sido un gran aporte para el país. Una persona visionaria, emprendedor, que supo leer las necesidades de la sociedad. El reconocimiento plasmado en una placa será parte de las instalaciones del centro comercial. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. Los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.865 pesos con 4 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.800 pesos y la venden en 3.840 pesos. Un euro cuesta 4.550 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.84. El azúcar se transó en 19,82 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $68.03. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $70.94. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.676 pesos. Con el propósito de incentivar la reactivación económica del país y mejorar la calidad de vida de las comunidades, el Grupo Ecopetrol hará inversiones socioambientales para beneficiar a más de 320.000 colombianos.
Hemos previsto inversiones por 405 mil millones de pesos durante 2021, de los cuales ya hemos invertido 150 mil millones en iniciativas, proyectos y programas sociales, ambientales y de relacionamiento, y estimamos invertir 255 mil millones más en lo que resta de este año. Estos recursos se irrigan a través de 5 líneas de inversión: educación, deporte y salud, desarrollo rural inclusivo, emprendimiento y desarrollo empresarial, acceso a servicios públicos de agua potable, energía y gas, e infraestructura pública y comunitaria. Estamos impulsando la reactivación económica local a través de la ejecución de obras por impuestos en los municipios PEDET. Nos han sido asignadas a hoy un total de 44 obras en 14 departamentos del país. Hemos aprobado ayudas para apoyar la atención a la emergencia ocasionada por la COVID-19 por 4.000 millones, representados en equipos médicos entregados en las regiones Central, Catatumbo, Arauca, Orinoquía y Caribe. Al 2024, la inversión socioambiental estimada alcanzará 1.7 billones, con lo cual se espera beneficiar a más de 2 millones de colombianos. En Ecopetrol nos sentimos orgullosos de celebrar 70 años aportando al país toda nuestra energía. Ante la crítica situación en el municipio de Floridablanca, Santander, debido a la acumulación de basuras, fue declarada la calamidad pública. De esta manera, los residuos podrán ser dispuestos de nuevo en el basurero del Carrasco. Toneladas de basura cercan hoy al municipio de Floridablanca, Santander, tras la emergencia sanitaria generada por el cierre del relleno sanitario del Carrasco hace 11 días. El desespero de sus habitantes los llevó a bloquear con las mismas basuras sus calles. Esa es la decisión que ha tomado aquí toda la comunidad. Si no recogen las basuras, no se destapa la vía, y esta vía es una vía principal. Está uno comiendo y los olores son horribles, horribles. Y de noche, anoche fue insoportable los olores para poder dormir. Ni ambulancias, ni vehículos, ni nadie puede ingresar y salir de esta población que ahogan las basuras. Infructuosa ha sido la búsqueda de una salida de los 16 municipios afectados. En Floridablanca, un día tardan los camiones recolectores para llevar a Medellín sus toneladas de desechos. Realmente la vía de hecho como tal no es la solución. Ya venimos trabajando, esto lo único que hace es agrandar el problema y el daño ambiental. 20 volquetas, 3 compactadores, carrotanques, tractomulas y 60 personas trabajan 24 horas para recoger los residuos sólidos y despejar las vías. Los precandidatos presidenciales del Partido Verde, Sandra Ortiz, Antonio Sanguino y Carlos Amaya, se unieron hoy para escoger a uno solo que compita en la consulta interna de la Coalición de la Esperanza. En un evento realizado en Bogotá, los 3 precandidatos anunciaron que recorrerán el país para hacer campaña conjunta y que harán varias encuestas para que la militancia verde escoja a uno de los 3 como su único candidato. Hay polémica en Bogotá por el Plan de Ordenamiento Territorial. El concepto emitido por el Consejo Territorial de Planeación generó todo tipo de críticas. Este miércoles se conoció el concepto del Consejo Territorial de Planeación sobre el plan de ordenamiento de la alcaldesa Claudia López. No hemos emitido un concepto ni positivo ni negativo. Hemos elaborado un documento que ponemos a consideración de la ciudadanía y de la administración. El concepto se emitió en la madrugada, en medio de una profunda división de los consejeros, que se vio reflejada en la votación 29 a favor y 27 en contra. Todas, pero absolutamente todas las comunidades estaban inconformes con la manera como fue la participación ciudadana. Y creo que del afán no queda sino el cansancio. Son más de 1.300 hojas de aportes ciudadanos, que nosotros tampoco las leímos. Desde el Consejo de Bogotá se escucharon duras críticas al proceso. Hay contratistas de Claudia López que votaron y participaron en esa discusión. Lamento mucho que de manera abusiva desde el Consejo de Bogotá hubieran querido sabotear a algunos de los miembros del CTPD. El Consejo de Bogotá está obligado a respetar a la ciudadanía. El POT, que plantea, entre otras cosas, pasar de 20 a 32 localidades, llegará al Consejo el 10 de septiembre. Nos va a llegar al Consejo de Bogotá un proceso fracturado, un documento Frankenstein. El Consejo de la Ciudad tendrá 90 días para definir el futuro del POT. El vigente no se modifica hace 17 años.
Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Atención, por una amenaza de seguridad de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos que no se acerquen al aeropuerto de Kabul, pues aumentan los temores de un posible atentado en ese lugar. Horas antes, Washington había anunciado que seguirá ayudando a evacuar a colaboradores afganos después del 31 de agosto y se conoció que los talibanes permitirían los vuelos civiles tras esa fecha límite. Los talibanes reforzaron los controles que ejercen en los accesos al aeropuerto de Kabul, aunque aseguran que permitirán los vuelos de civiles tras el 31 de agosto, según anunció el mismo gobierno estadounidense. Taliban have made public and private commitments to provide and permit safe passage for Americans, for third country nationals, and Afghans at risk going forward past August 31st. Mientras tanto, aumenta la desesperación entre los miles de afganos dispuestos a todo para escapar del nuevo régimen después de que el presidente estadounidense Joe Biden confirmó que las evacuaciones terminarán la próxima semana, aunque desde el Departamento de Estado se hizo una fuerte aclaración. But let me be crystal clear about this. There is no deadline on our work to help any remaining American citizens who decide they want to leave to do so, along with the many Afghans who have stood by us over these many years and want to leave and have been unable to do so. That effort will continue every day past August 31st. Sin embargo, ahora hay más vehículos militares y hombres con metralletas que cierran el paso a los civiles que pugnan por atravesar las inmediaciones de la terminal aérea, donde los fundamentalistas parecen haber cambiado su actitud, que ahora es mucho más agresiva, violenta e intransigente. Más de 82.000 personas han abandonado Afganistán desde el pasado 14 de agosto, justo antes de que los talibanes se hicieran con el control de Kabul, y de las cuales unas 19.000 salidas fueron organizadas en las últimas 24 horas. Sin embargo, Washington confirmó que aún quedan al menos 1.500 estadounidenses por ser evacuados. Potencias europeas como Alemania y Francia también se mostraron a favor de prolongar las labores de evacuación en Afganistán más allá del 31 de agosto y anunciaron que tratarán de extender las operaciones mientras sea posible. Alemania quiere seguir evacuando a civiles de Afganistán después de la salida del ejército estadounidense y está analizando la posibilidad de usar un aeropuerto civil en Kabul. Así lo confirmó la canciller Angela Merkel, quien aseguró que Berlín tiene previsto terminar los vuelos de rescate antes del final de esta semana, mientras advirtió que los talibanes son ahora una realidad en Afganistán y Alemania no tiene miedo de mantener conversaciones con ellos para seguir protegiendo a la población afgana que busca abandonar el país. El gobierno de Emmanuel Macron, por su parte, también advirtió que Francia evita por ahora poner fecha al fin de las evacuaciones, las cuales seguirán mientras sea posible. Alemania y Francia han trasladado a más de 7.000 personas desde el aeropuerto internacional de Kabul. Ha causado gran polémica en Washington el viaje secreto a Afganistán de dos congresistas de Estados Unidos. Algunos de sus colegas en la Cámara de Representantes dicen que solo implicaron un gasto más para el país. Dos legisladores estadounidenses que regresaron de Kabul cuestionaron la fecha límite del 31 de agosto para la retirada de Washington de Afganistán, tras un viaje que desafió las instrucciones oficiales y suscitó críticas de la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien pidió evitar viajes al país asiático, pues desviaría innecesariamente los recursos necesarios de la misión prioritaria. The point is that we don't want anybody to think that this was a good idea and that they should try to follow suit. They have to make their own case as to why they went and this or that, but it was not, in my view, a good idea. Peter Mayer y Seth Moulton, que también son veteranos militares, volaron a Medio Oriente por su cuenta y viajaron sin permiso de nadie. El Pentágono aseguró que no estaban al tanto de esta visita, que le quitó tiempo y dinero al trabajo que estaban realizando allí, pues el personal militar estadounidense en Kabul tuvo que desviar recursos para brindar seguridad e información a los legisladores. En su cuenta de Twitter, Moulton confirmó que el viaje fue secreto y que lo hicieron en asientos de la tripulación del avión militar. Varias agencias de las Naciones Unidas advierten de una inminente crisis sanitaria en Afganistán por falta de suministros y un descenso en la vacunación contra el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud advirtió que solo posee material médico para una semana ante la imposibilidad de hacer llegar medicamentos a esa nación. Según la UNICEF, se ha producido una caída del 80% en las inoculaciones desde que el régimen talibán tomó el poder.
La Corte Suprema de Estados Unidos revivió el programa Quédate en México, que había sido instaurado durante la administración de Donald Trump y que impidió que miles de migrantes en la frontera ingresaran al país para solicitar asilo. El fallo ordena al presidente Joe Biden emprender un esfuerzo de buena fe para reiniciar el programa. El máximo tribunal estadounidense asestó un duro revés al gobierno de Joe Biden después de que decidió darle la razón a un juez de Texas que pedía reinstaurar el polémico programa Quédate en México, ideado por el expresidente Donald Trump y que obligaba a decenas de miles de solicitantes de asilo a guardar sus procesos al sur de la frontera. El mecanismo había sido uno de los primeros símbolos que derribó la administración demócrata al llegar al poder, como un gesto que buscaba apuntar hacia una nueva dirección la política migratoria estadounidense y que había permitido a más de 13,000 personas seguir sus trámites en territorio nacional. Consideraron que Biden no logró justificar el fin del programa y que su cierre había sido arbitrario y caprichoso, mientras el fallo le ordena a su administración emprender un esfuerzo de buena fe para reiniciar esta cuestionada política. El número de nuevos casos de COVID-19 reportados a nivel mundial comienzan a estabilizarse después de haber aumentado durante casi 2 meses. Así lo confirmó la OMS, que registró más de 4,5 millones de nuevos casos y 68,000 nuevas muertes en todo el mundo durante la semana pasada, apenas un ligero aumento con respecto a la cifra del mismo periodo anterior. El total de contagios acumulados a nivel mundial asciende a más de 211 millones y el número total de fallecidos supera los 4,4 millones. El mundo no había visto una meseta en los casos globales desde mayo pasado, cuando se desataron los primeros grandes brotes de la variante Delta, que provocó una disparada de infecciones en muchos países durante más de 60 días. Aunque en las Américas y la región del Pacífico Occidental, que incluye a China, la circulación del virus sigue siendo intensa. A partir del 15 de septiembre, Brasil aplicará terceras dosis de las vacunas contra el COVID-19. Inicialmente será para la población mayor de 70 años con más de 6 meses de haber culminado su ciclo de inmunización. La tercera aplicación del biológico será preferiblemente de Pfizer o de manera alternativa con una vacuna de vector viral de Janssen o de AstraZeneca. Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson aumentó de manera sensible los niveles de anticuerpos. Según la farmacéutica, los datos provisionales revelan que las personas que ya habían recibido este fármaco produjeron un nivel de anticuerpos 9 veces superior al observado 28 días después de la primera inyección. El actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, quien no puede aspirar legalmente a la reelección, anunció que se presentará como candidato a vicepresidente de las elecciones de 2022. Duterte, conocido por su estilo autoritario y sus exabruptos verbales, podría convertirse en fórmula de su hija, Sara. La oposición acusa al mandatario de querer mantener su inmunidad debido a las investigaciones por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de su llamada guerra contra las drogas. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. El Gran San es uno de los centros comerciales importantes de moda mayorista de Colombia y es el corazón comercial más grande de Bogotá. Sin embargo, por la pandemia se vio notablemente afectado. Esto llevó a la gerencia general y a su equipo de mercadeo a entrar a la era digital de manera agresiva y hoy esta es una de sus grandes apuestas. La aceleración digital para el comercio del Gran San empezó de cero. Nosotros éramos 100% presenciales, 100% efectivo. A raíz de la pandemia, cuando inició, nos tocó iniciar la tendencia del comercio electrónico y empezamos un crecimiento paulatino que ascendió hasta el 28 al 30% y nosotros tuvimos una deserción del 18.5% representados en 165 inmuebles. Se hizo un trabajo muy importante con el área de mercadeo, viajamos a la ciudad de Cúcuta, Cali y a Medellín y hoy por hoy esta ocupación asciende al 99%. No es fácil llevar de la mano la presencialidad y la virtualidad, puesto que el comerciante mayorista de las diferentes regiones del país le gusta ver la composición de los diferentes materiales que tienen las prendas. Esto no lo pueden vivir a través de la virtualidad. Sin embargo,
la virtualidad llegó para quedarse. Visitado en un día normal por cerca de 40.000 personas y en temporada alta como Navidad por más de 450.000, el Gran San sigue adelante siendo solidario en miras a la reactivación económica. Nosotros en el Gran San hablamos de solidaridad entre todos, que es la palabra que se debe utilizar junto con responsabilidad. Es la manera de que nosotros vamos a reactivar el país. Muy buenas noches. La Corte Constitucional falló por unanimidad hoy a favor de la ley conocida con el nombre de borrón y cuenta nueva. El que podría llamarse padre de la ley es el senador David Barguil. Básicamente, la ley establece una amnistía para todos los morosos, tanto en bancos como en instituciones financieras, como en todo el comercio. Pero fundamentalmente, la ley ordena que Datacrédito, que es el centro de control de riesgos, a donde deben reportarse los morosos, no puede conservar los nombres de quienes fueron morosos después de que hayan pagado sus deudas. Nuestro invitado de esta noche es el senador Barguil. Usted calcula, senador, y felicitaciones, que a cuántas personas beneficiará la ley. Yamit, buenas noches. Le tengo que confesar que estoy muy emocionado, que no cabemos de la dicha. Agradecerle a la Corte Constitucional de Colombia. A su pregunta, la cifra que hemos calculado en ese capítulo de la amnistía, que es uno y es el más importante de varias decisiones que se toman en la ley, va a beneficiar alrededor de 10 millones de colombianos, Yamit, que como usted bien lo dijo, van a ver restablecida su vida crediticia. Van a quedar 0 kilómetros con la calificación positiva en Datacrédito, en Cifin, en todas las centrales de riesgos del país para que vuelvan a poder tener un crédito hipotecario, un crédito para emprender, ser codeudores del crédito de educación de los hijos, sacar una línea de celular, Yamit, o un electrodoméstico a cuotas, dejar atrás el pagadiario y el gota a gota, que es un sistema de esclavitud de financiación hoy en día. 10 millones de colombianos, Yamit. Increíble eso. Pero entonces, a partir de ahora, doctor Barguil, ¿qué tiene que hacer Datacrédito? Bueno, tenemos que esperar que salga la sentencia de la Corte. Usted sabe bien que hay que esperar que salga, eso va a tardar unas semanas. Luego la ley va a sanción presidencial. A partir de allí es que ya tiene efectos jurídicos. ¿Cómo va a funcionar? Quien ya pagó, Yamit, y hayan transcurrido 6 meses desde que pagó, sale inmediatamente. Las centrales de riesgo están obligadas a quitarle ese reporte negativo, a restablecerle la calificación. También la ley contempla 1 año de plazo para que la gente pueda beneficiarse de la amnistía y pagar. Quien pague luego de sancionada la ley va a durar 6 meses, Yamit. Es el plazo que tendrán las centrales de riesgo para sacar a la persona del reporte negativo. Y óigame esta buena noticia, no solo es para quien pague, también aquel colombiano que refinancie la deuda, la renegocie, salga de la mora, ese colombiano también recibe el beneficio de la amnistía y vuelve a ser sujeto de crédito en el país para que más personas, Yamit, consuman, emprendan y ayudemos a la reactivación económica de Colombia. Mejor dicho, doctor Barguil, que logra una refinanciación en el banco o en el establecimiento de crédito de su deuda en la que está moroso, también está beneficiado. Así es, solo termina 6 meses reportado, que es el plazo que se le da a las centrales de riesgo para salir. Hay unas excepciones de personas que salen de una, Yamit, jóvenes, mujeres rurales, aquellos usuarios del crédito del ICETEX y las personas que hayan sido afectadas por la pandemia. Esos no tienen que esperar los 6 meses, sino que con el solo pago o la refinanciación del crédito salen inmediatamente del reporte negativo. Y una persona, doctor David, que a pesar de la vigencia de la ley permanece en Datacrédito, ¿qué debe hacer para ser retiradas de la lista?
Vamos a hacer dos cosas, Yamit. Lo primero, le voy a pedir al presidente de la República que ahora que sancione la ley, a través del Ministerio de Hacienda y de la Superintendencia Financiera de Colombia, se le entregue la responsabilidad para que ellos hagan el acompañamiento, y cualquier ciudadano que sienta que cumpliendo los requisitos no lo sacan las centrales de riesgos, la Superfinanciera y el Ministerio puedan acompañar para hacer cumplir la ley. Y nosotros no nos vamos a quedar solo con eso. Vamos a crear una plataforma digital, óigame bien, Yamit, donde los colombianos nos pueden escribir, contar su caso, les vamos a hacer el acompañamiento, nos vamos a rodear de la Superfinanciera y ya logramos lo más difícil, que es la ley. Ahora vamos a estar al lado de los colombianos para que se cumpla y para que cada ciudadano que puede ver restablecida su vida crediticia tenga esa segunda oportunidad. Se lo merecen los colombianos, Yamit. Doctor Barguil, en el terreno de la morosidad, ¿cuáles son las instituciones que registran más número de morosos? ¿El sector financiero, bancos o el sector comercial? El sector financiero, por supuesto, Yamit, encabeza la lista de a quienes reporta porque la gente se atrasa en la cuota del crédito, porque lo deja de pagar, y le siguen también los establecimientos de comercio, empezando por las empresas de telefonía celular, Yamit. Allí también hay un gran número de personas reportadas porque se atrasan en el pago de la cuenta de celular. Pero Yamit, usted lo decía, no solo son esas deudas con los bancos, ese colombiano que, hombre, sacó un ventilador, una nevera, un electrodoméstico a cuotas en una tienda, en un establecimiento de comercio, y se atrasó con la cuota, queda reportado. Y tenemos casos, Yamit, que ahora, si me permite contarle los otros beneficios de la ley, gente que se equivoca. Usted, a la hora de pagar el celular, consignó mal, dejó de pagar 2.000 pesitos, 5.000 pesitos, o usted se fue de viaje y no pagó el DirecTV, termina reportado en Datacrédito. Para esas pequeñas deudas también la ley contempla una solución definitiva. ¿Pero cuál es, doctor Barguil? ¿Qué dice la ley? Y esto sí es permanente, porque la amnistía usted sabe bien que es por una sola vez, pero esto es permanente. Las pequeñas deudas, aquellas por debajo del 15% del salario mínimo, eso corresponde a 137.000 pesos hacia abajo, a usted, antes de reportarlo, le tienen que enviar 2 comunicaciones previamente, Yamit. Y esas 2 comunicaciones tienen que tener una diferencia de 20 días una de la otra. A usted le tienen que avisar, señor Yamit Amat, lo voy a reportar por 10.000 pesos, o por 5.000 pesos, o por 20.000 pesos, hasta 137.000. Aplican estas comunicaciones, 2 veces le tienen que hacer el reporte, Yamit, y usted va a tener la oportunidad, el chance de pagar y de evitarse el reporte negativo por estas pequeñas deudas. Doctor Barguil, ¿y quienes han sido víctimas por ser fiadores? Les aplica lo mismo. Obviamente, Yamit, toca o que la deuda esté al día o que quede renegociada. La persona que es codeudor, no es el titular de la deuda, también recibe el beneficio como si fuera el titular de salir de la central de riesgo. Pero hay que cumplir el requisito de o pagar o refinanciar la deuda, Yamit, para que reciba el beneficio de la amnistía. Y también le soluciona la vida a las víctimas de suplantación, Yamit. Esas son miles y miles de personas que hoy tienen la vida muy afectada, porque si, por ejemplo, alguien se hace pasar por usted, va con la fotocopia de su cédula y saca una línea de celular, usted se viene a enterar el día que está reportado. Usted nunca se enteró de que a nombre suyo sacaron una línea o sacaron un electrodoméstico. Esas personas, para salir de Datacrédito, Yamit, tienen que poner una demanda, óigame bien, por fraude, por estafa. Esperar el fallo judicial, que usted sabe cuánto demora un fallo en un juzgado de Colombia, 6 años, 7 años. Hay casos de hasta 11 y 12 años para que usted lo saquen del reporte. Con la ley, Yamit, con la sola denuncia que usted coloca, lo tienen que sacar del reporte negativo, le queda una anotación que dice víctima de suplantación y no tiene el doble calvario de ser víctima de un fraude y de quedar 10, 11 y 12 años reportado en Datacrédito por una deuda que no es suya. Eso lo soluciona la ley también, Yamit. Ahora mire, doctor Barguil, ¿qué se llama morosidad? ¿A partir de cuándo, de cuánto tiempo una deuda financiera con un banco o con un sector comercial comienza a ser morosa?
Depende de lo que usted pacte, porque por ejemplo, si usted pacta que usted tiene que pagar mensualmente y se pasa del mes, enseguida lo reportan, Yamit. Si usted pacta que usted tiene que pagar trimestralmente, no solo el crédito con el banco, sino por ejemplo una cuota de un electrodoméstico y se pasa de ese plazo, queda reportado enseguida. Es lo que pacten tanto el establecimiento de comercio, el banco y el usuario. Cada vez que usted supera el plazo de pago de la cuota, termina reportado en la central de riesgo, Yamit. Indistinto del valor, lo pueden reportar por 1.000 pesos, Yamit. Y ahí queda usted. Luego de ese reporte, sin posibilidades de tener crédito o de ser codeudor. Mire, por ejemplo, yo tuve unos casos que me tocaron el alma. De ahí surgió luchar por esta ley. Personas que querían aplicar a los subsidios de vivienda del gobierno, de los programas de vivienda, Yamit. Yo me fui a averiguar y vi una gente que solicitó, no quedó. Yo decía, ¿por qué no quedan? Personas de bajos ingresos. Porque usted sabe que esos programas de vivienda hoy, por ejemplo, son a través del sistema financiero. La gente, en vez de pagar lo que pagaba de arriendo, lo paga en un crédito de un banco, paga esa cuota de lo que antes pagaba de arriendo. Pero entonces la gente reportada, Yamit, no era sujeta de crédito y quedaba sin poder participar de los subsidios y programas de vivienda del Estado. Es decir, muy injusto. Esta ley nos va a brindar oportunidades a millones de ciudadanos a poder tener esa segunda oportunidad para salir adelante, para tener casa, para montar un negocio, para que el hijo estudie, para consumir con una tarjeta de crédito, para tener una línea de celular, para comprar la nevera y cambiar la nevera de la casa. Es ese segundo chance que van a tener las familias colombianas para contribuir además, no solo a mejorar su calidad de vida, sino a que el país se active y haya ese crecimiento económico que es el que nos va a sacar adelante en esta difícil coyuntura que nos deja la pandemia. Pues qué bueno, doctor David, por esta extraordinaria conquista. Lo felicito por esta nueva oportunidad sobre la tierra, como decía Gao. Mil felicitaciones, doctor David, por el éxito obtenido hoy ante la Corte Constitucional y muchas gracias por su aceptación de esta breve entrevista. Gracias, Yamit, y luego a hacerle seguimiento, apenas la ley quede sancionada, que se cumpla y la gente reciba todos estos beneficios. Un abrazo fuerte, Yamit, y a usted por la generosidad de siempre. Igualmente, doctor David, y a ustedes televidentes, también gracias por su sintonía y por su permanencia aquí en Noticentro 1 CM.